A todos nos gusta pensar que pensamos con claridad, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que esa habilidad tiene un socio secreto? Uno que, digamos, desbloquea todo su potencial. Pues parece que un estudio reciente ha dado con la clave de esa conexión. Si algo nos dejó claro la pandemia es lo increíblemente difícil que es moverse en un mar de información, a menudo contradictoria, y con todo eso, tomar buenas decisiones. La pregunta es, ¿cómo se prepara alguien para pensar con claridad en medio de todo ese caos, de esa incertidumbre? Pues bien, para intentar entender esto un poco mejor, vamos a meternos de lleno en un estudio que me parece fascinante. Se centra en un grupo de gente que vivió esta presión, bueno, de la forma más directa que se pueda imaginar. A ver, pónganse en situación. Están empezando la carrera de medicina, que ya de por sí es súper exigente. Y justo en ese momento, ¡boom!, estalla una crisis sanitaria mundial. Pues ese fue el escenario para 135 estudiantes en Lima. Vamos, una auténtica prueba de fuego para su capacidad de aprender y de pensar. Y todo esto desde el minuto 1. Claro, ante un reto de este calibre, una de las herramientas más importantes es, cómo no, el pensamiento crítico. Pero, vale, ¿qué es exactamente eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico? Pues en pocas palabras es como tener una caja de herramientas mental para analizar la información de forma reflexiva, proactiva. No va solo de tener ideas, ¿sabes? Sino de asegurarse de que esas ideas se sostienen, que son lógicas, que tienen una buena base. Es, digamos, el puente que nos lleva de la simple información al conocimiento de verdad. El estudio lo descompone en 6 habilidades súper concretas. Fijaos, empezamos con la interpretación, que es básicamente para pillar la idea principal, y el análisis, para trocear el problema. Luego está la evaluación, que es clave, para saber si te puedes fiar de la información o no. Pero ojo, mirad las dos últimas. La empatía intelectual, para ponerte en el lugar del otro, y la visión transformadora, que es para centrarse en buscar soluciones. O sea, que no es solo pensar por pensar, es pensar con un objetivo claro. Vale, ¿y una persona que controla todo esto cómo es? Pues según el Ministerio de Educación de Perú, tiene que tener la mente abierta y una gran agudeza perceptiva. Pero también, y esto es muy importante, el coraje intelectual para defender lo que piensa. Y mirad esto, control emotivo para que las emociones no te jueguen una mala pasada. Y sobre todo, un cuestionamiento permanente. Alguien que nunca da nada por sentado. Muy bien, ya tenemos la primera pieza del puzzle, el pensamiento crítico. Pero, como decíamos al principio, hay un segundo elemento, su socio secreto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y ese socio es la metacognición. ¿Qué es eso? Pues es, básicamente, la capacidad de pensar sobre cómo pensamos. Es esa vocecita en la cabeza que te dice, oye, ¿de verdad estás entendiendo esto? ¿No habrá una forma mejor de enfocar el problema? A ver, ¿qué es lo que sé y qué es lo que no sé? Es, en resumen, ser consciente de tu propio proceso de aprendizaje. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Como el pensamiento crítico, la metacognición sigue unos pasos muy claros. Primero, el autoconocimiento, saber en qué eres bueno y en qué no. Punto. Segundo, la autorregulación, ir ajustando tu estrategia sobre la marcha. Si algo no funciona, lo cambias. Y tercero, la evaluación, ser capaz de mirar atrás y decir, vale, he progresado, o todavía me falta, saber cuándo has llegado a la meta. Perfecto. Así que tenemos, por un lado, el pensamiento crítico y por otro, la metacognición. Dos herramientas mentales súper potentes. Pero claro, los investigadores se hicieron la pregunta del millón. Y la pregunta era esta. ¿Tienen algo que ver la una con la otra? O sea, ¿la gente que es buena pensando de forma crítica también es buena siendo consciente de cómo piensa? ¿O son dos cosas que van, cada una por su lado, totalmente independientes? Pues la respuesta que encontraron fue sorprendentemente clara. Y se puede resumir en este simple número. Vale, y este número, R igual a 0,567, ¿qué significa? Pues significa que efectivamente no son habilidades separadas, están conectadas, pensemos en ello como una especie de círculo que se retroalimenta. Cuanto mejor eres analizando la información, eso es el pensamiento crítico, más consciente eres de cómo la estás analizando, eso es la metacognición. Y claro, cuanto más consciente eres de tu proceso, mejor te vuelves haciendo el análisis. Se ayudan mutuamente. Y aquí están los datos, para que se vea claro. Ese coeficiente de correlación, ese 0,567, es estadísticamente muy significativo. Confirma la conexión de una forma bastante sólida. O sea, no es una opinión ni una suposición, ¿eh? Es la evidencia que sale de estudiar a 135 futuros médicos. En resumen, que pensar bien hacia afuera, sobre el mundo, va de la mano de pensar bien hacia adentro, sobre cómo funcionamos. Vale, la conexión es fascinante, no hay duda. Pero, y esto es lo importante, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué implicaciones tiene para la educación, por ejemplo?
Pues el estudio lo deja muy claro con una idea que me parece potentísima. La educación no puede ser simplemente soltar un montón de información y ya está. Tiene que fomentar de forma activa un pensamiento que sea a la vez crítico con lo que pasa en el mundo y reflexivo con uno mismo. El objetivo final, al fin y al cabo, es formar personas que sepan conectar lo que aprenden en la teoría con la realidad de la calle, con sus comunidades. Entonces, las conclusiones prácticas son muy directas. Primero, no vale solo con llenar la cabeza de la gente con datos. Hay que darles las estrategias para que sepan qué hacer con ellos. Segundo, el pensamiento crítico y la metacognición tienen que enseñarse juntos, en equipo. Y tercero, y esto es clave, hay que apoyar especialmente a los estudiantes que acaban de empezar, los de primero, porque estas habilidades son los cimientos sobre los que van a construir todo lo demás. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En este mundo que tenemos, que está absolutamente saturado de información por todas partes, y si la habilidad más importante ya no es acumular más y más conocimiento, sino entender cómo llegamos a ese conocimiento, entender cómo sabemos lo que sabemos, porque quizá, solo quizá, para poder cambiar el mundo, el primer paso es entender cómo funciona nuestra propia mente.